A partir de este momento se va a grabar ya con el consentimiento de todos los participantes. Y bueno, te doy la palabra, tío Beth, que eres el anfitrión. Muchas gracias. Pues el día de hoy, primeramente que nada, queremos agradecer al doctor José Arturo Herrera Melo, quien nos ha brindado un poco de su tiempo, de su valioso tiempo, para poder compartir algunas cuestiones que son de importancia para aquellos que estudian en la licenciatura en educación. En este caso, la coordinación de la licenciatura en educación invitó al doctor José Arturo a que nos pudiera venir a comentar un poco sobre la amplia experiencia y el amplio análisis que ha realizado sobre temas vinculados a filosofía de la ciencia y aspectos psicológicos también que maneja por ahí, que también trabaja los aspectos psicológicos desde la filosofía, el análisis psicológico. Y bueno, de antemano, reconocerte tu esfuerzo, reconocerte también el que nos hayas podido brindar estas horas de tu tiempo, como ya te lo decía. Hay un buen público, veo que hay alumnos de la Universidad de Guanajuato y supongo que hay alumnos también de la Universidad Veracruzana, porque no reconozco algunos. Ya tú nos dirás si serán de las carreras también de educación, si hay de filosofía o si hay de psicología. También por ahí nos los comentarás. El doctor Arturo es licenciado en pedagogía. De ahí nos conocemos, de la Universidad Veracruzana, de la licenciatura en pedagogía. También hizo la licenciatura en filosofía, a la par, llevó la licenciatura en filosofía. También coincidimos nuevamente en la maestría en investigación en psicología, ahí nos volvimos a encontrar. Y posteriormente realizó su doctorado en Oviedo, España. Es doctor en investigaciones humanísticas por la Universidad de Oviedo, España. Tiene múltiples artículos, tiene múltiples capítulos de libros sobre filosofía de la ciencia y teoría psicológica. También es miembro del comité editorial de diversas revistas especializadas, nacionales e internacionales. Es una persona muy crítica, ha realizado también posgrados, ha estado en el diseño de posgrado desde una postura muy de análisis conceptual fuerte respecto de lo que la pedagogía debería ser. Y sobre todo es un académico muy crítico y sin miedo a expresar lo que la educación o la pedagogía deberían seguir, cuáles deberían ser sus objetivos y cuáles deberían ser sus tareas. Tiene un convencimiento muy claro acerca de sus funciones y aborda los aspectos también importantes del reconocimiento de la ciencia y la educación, estos límites en los que se encuentran estas disciplinas. Y bueno, él es una persona también que está dispuesto a escuchar y a responder cualquier pregunta, independientemente de lo básico. Eso es algo también que lo sabemos, porque a veces le hacemos preguntas muy básicas. Entonces, yo los animo a que escuchen atentamente lo que nos está diciendo, preguntar lo que con confianza, y también si en algo no estén de acuerdo, también lo puedan comentar. Con gusto él puede llevar una plática muy técnica, pero haciéndolos ver su punto de vista desde diferentes argumentos. Entonces, bienvenido, doctor José Arturo Herrera Melo, a esta conferencia promovida desde la Coordinación de la Licenciatura en Educación. Muchas gracias nuevamente y le cedo el micrófono para que pueda plantear su conferencia magistral. Bueno, pues yo antes de iniciar también quisiera darte las gracias, Obed. Estoy muy contento de estar pues, participando con la Universidad de Guanajuato. Y también quiero agradecer pues a todos los participantes. Algunos son mis alumnos, otros son tus alumnos, otros son personas que vieron los carteles y se conectaron. Entonces aquí hay un público bien versátil, como bien apuntaste hace un ratito, ¿no? Hay filósofos, psicólogos, pedagogos, egresados, estudiantes.
No sé si por ahí hay algún profesor, supongo que sí, porque también se distribuyó la información entre profesores. Entonces, digo esto por varias razones. Uno, porque lo que diga lo intentaré decir desde un ámbito eh, neutral, desde el punto de vista de la profundidad de las disciplinas, es decir, no hacer un discurso excesivamente técnico ni teórico, pero tampoco un discurso de puro sentido común, sino tratar de generar un discurso didáctico medianamente ecualizado pues a todos los públicos que nos acompañan aquí. Y otra cosa que sí quiero decir es que, y quiero decirlo públicamente, es decir, que estoy muy contento de encontrarme a estas alturas de mi vida con un gran amigo, con un gran amigo, es decir, que como ya anunció, pues fueron muchos los momentos de formación que compartimos y ya ahorita nos encontramos en otros momentos de nuestras vidas, ya todos doctorados y ya todos con nuestras plazas en las universidades y es muy lindo esto porque fíjate ahora que lo dices, recuerdo que alguna vez cuando éramos estudiantes dijimos que lo íbamos a hacer y ya lo estamos haciendo, ¿no? Entonces, después de casi 15 años de la promesa, se está cumpliendo, ¿no? Bueno, es una anécdota que el público tenía que saber. Bueno, sin más preámbulos, yo expondré más o menos una hora 10, una hora 5 más o menos, y habrá tiempo para debate y para preguntas. Y como decía el doctor Obed, aquí sí la idea es que todos estemos bien convencidos de que este es un espacio de diálogo, de polémica, de reflexión y que nadie se quede con una duda entre los dientes, ¿vale? Entonces eso sería lo primero que quisiera decir. Bueno, eh, los objetivos de la exposición son muy modestos, son tres. Es presentar una visión no ideológica de las ciencias y de sus clasificaciones. Y digo una visión no ideológica porque hoy sabemos que estamos en la época del fundamentalismo cientificista. Es decir, cuando se habla de ciencia es como si se estuviera hablando de un conocimiento súper trascendental que es irrevocable, que es inequívoco, y parecería ser que todo aquello que está cubierto bajo el velo de científico, por definición, es verdadero e incontrovertible. Entonces, si uno analiza la historia de las ciencias, nos vamos a dar cuenta, curiosamente, que esa es una de las visiones más cerradas e inocentes en el campo de las ciencias. Es decir, que las ciencias han tenido momentos históricos de despliegue y en estos momentos históricos de despliegue ha habido muchas polémicas, debates, contradicciones. Entonces, eso es algo bien importante. Es decir, la ciencia, si bien es un tipo de saber que sin duda alguna se nos presenta como el más certero, lo cierto es que también es el más polémico y es muchas veces el más equívoco. Decía Alexandre Coiré, uno de los historiadores de la ciencia más importantes, si tú quieres reconocer la historia del error humano, lo único que tienes que hacer es reconocer la historia de las ciencias, porque todas las ciencias en el momento en el que surgieron bajo el presupuesto de que lo que hacían temáticamente, metodológicamente, pragmáticamente era lo correcto, pero como diría Thomas Kuhn, después de que hay revoluciones en el campo de las ciencias, pues los propios científicos se dan cuenta que se equivocaron, que hay que reformular sus programas de investigación, sus parámetros de medición, sus metodologías, y ese es un cuento de nunca acabar, porque las ciencias nunca han permanecido invariables a lo largo de la historia, ¿no? Sino por el contrario, se han venido revolucionando. Entonces, lo primero que quisiera hacer es quitar ese sesgo ideológico que hoy se tiene en el conocimiento de las ciencias. Y también algo es bien importante, el sesgo ideológico que está detrás de las clasificaciones de las ciencias. Y aquí yo sé que el doctor Obed y yo vamos a tener polémicas, porque la clasificación de las ciencias ya involucra ciertos problemas conceptuales y nociológicos que muchas veces no se abordan. Por ejemplo, si nosotros partimos de la distinción ciencia natural, ciencia social, pues estamos dicotomizando el mundo como si en esta dicotomía no hubiera lo que hoy se conoce como ciencias medias, por ejemplo, la etología, la cibernética, que son, o la geografía incluso, o la lingüística, que son ciencias que en sentido estricto no son ni naturales, pero tampoco son sociales, sino que son una suerte de ciencias híbridas que combinan aspectos naturales y aspectos sociales. Esa es una clasificación,
pero también habrá otras clasificaciones un tanto administrativas, como ciencia básica, ciencia aplicada, que es la distinción que hoy utiliza el CONACYT, para otorgar y financiar proyectos, pero tendremos otras clasificaciones, por ejemplo, la de Habermas, que él dice, bueno, existen las ciencias de la acción, existen las ciencias empírico-analíticas y existen las ciencias histórico-hermenéuticas, ahí tenemos otra clasificación. Y en el campo de la filosofía materialista de Gustavo Bueno, pues surgirían otras clasificaciones como ciencias alfa operatorias y ciencias beta operatorias. Y también con lo que quiero decir es que las ciencias y su forma de clasificarlas tampoco está exento de dominio ideológico. Es decir, que cuando uno se compromete con una clasificación de las ciencias, en realidad lo que uno quiere hacer es poner de relieve algunas cosas, pero también ennublecer otras cosas. A mí me llama mucho la atención esta clasificación de ciencia social y ciencia natural, porque como estoy diciendo, parten de una dicotomía completa y absolutamente artificial, completa y absolutamente artificial. Y bueno, no nos vamos a desviar del tema, pero por ejemplo, una de las objeciones más grandes que se le hace a las psicologías de carácter conductista, junto con las psicologías de estirpe neurofisiológica, es justamente que ellas dogmáticamente se comprometen con el rótulo ciencia natural, aun cuando están atravesados, y tú lo sabes, Obed, perfectamente, por un montón de tramos de naturaleza normativa, convencional, social, histórica. Entonces, en sentido estricto no habrá una pureza de ciencias naturales ni de ciencias sociales. Entonces, el primer objetivo es polemizar el propio rótulo de ciencia, desde lo que es como conocimiento incontrovertible hasta el hecho de polemizar sobre sus clasificaciones. Ese sería el primer objetivo. El segundo objetivo sería mostrar los campos de algunas ciencias que se vinculan directamente con el quehacer educativo. O sea, si bien parte de esta exposición consistirá en reconocer que existe una pluralidad de ciencias, independientemente de la clasificación con la que nosotros nos comprometamos, sí que hay que decir que cuando de cuestiones educativas se trata, y esto va a ser chocante y polémico, habrá algunas ciencias que sean más relevantes para las cuestiones educativas que otras, sin duda alguna. O sea, uno puede decir, bueno, pero ¿de qué te sirve la termodinámica en el campo de la educación? Bueno, pues a lo mejor te servirá en el sentido de que tendrás que controlar el clima, la temperatura, la humedad, para construir un ambiente educativo estimulante, por ejemplo. Otros te dirán la termodinámica tendrá que ver con un contenido temático científico que merece ser transmitido de unas generaciones a las otras. O sea, todas las ciencias, sin duda alguna, contribuyen al quehacer educativo. Lo que sí hay que tener claro es que no todas contribuyen en la misma medida ni para lograr los mismos fines. Y aquí esto pues le duele mucho a los sociólogos y a los antropólogos, y a los ideólogos educativos, porque muchos de ellos suponen que basta una disciplina para resolver cuestiones educativas. Por ejemplo, la psicología hoy se ha establecido como la reina de la disciplina en cuestiones educativas. Y se piensa que con constructivismo, es decir, porque ni siquiera es la psicología completa, es una rama de la psicología el constructivismo, se pueden resolver todos los problemas educativos. Como si no hubiera problemas económicos o problemas biológicos o problemas históricos. Entonces, si bien todas las ciencias, repito, contribuyen a los quehaceres educativos, no todas las ciencias contribuyen ni de la misma forma ni en la misma medida. Entonces, hay que mostrar algunos campos que sí son más relevantes que otros para cuestiones educativas. Y el tercer objetivo, y esta es la clave de todo el asunto, es dejar claro que el principio de conexión entre las ciencias en lo relativo al quehacer educativo es ser netamente práctico, netamente práctico. Obviamente esto pues molestará a muchos también porque unos dirán que los fines de la educación tendrán que ver con formar al buen hombre o al buen ciudadano, pero a mí me parece que el objetivo fundamental de las cuestiones educativas es resolver problemas en muy diferentes ámbitos y en muy diferentes órdenes. Pero si tú estás llevando a cabo un proceso de enseñanza o tú estás recibiendo un proceso de aprendizaje, es porque de alguna forma hay un problema
que requiere ese tipo de conocimiento específico para poder resolverse. Porque si no hubiera problemas, tampoco habría ningún tipo de quehacer educativo. Es decir, que aquí tenemos que reconocer que siempre el éxito de los sistemas educativos radicará en la medida en que estos te permitan resolver problemas. Y aquí quisiera poner un ejemplo histórico que casi siempre les pongo a mis alumnos de sociología de la educación cuando les digo, necesito que ustedes analicen el sistema educativo de Estados Unidos entre 1779 y 1950 y quiero que vean cómo el sistema educativo llevó a Estados Unidos a dejar de ser una colonia inglesa y convertirse en la primera potencia del mundo. O que analicen también el sistema educativo de Japón en los periodos de posguerra y vas a darte cuenta cómo de 1945, 46, más o menos hasta el 2000, bueno, hasta el 2000, sus sistemas educativos están súper organizados que han llevado a Japón, Alemania, es decir, a todos los países que perdieron la Segunda Guerra Mundial, pues a ser uno de los países con más pujanza económica. O sea, claro que hay una relación muy directa entre un problema, ya sea un problema a nivel personal, un problema a nivel comunitario, a nivel nacional, y la capacidad que tengan los conocimientos, ya sea como un conocimiento en primera persona o como un conocimiento vertido en sistemas educativos para resolver los problemas. Entonces, hay una relación directa entre problema y educación, problemas y educación. Entonces, mi tesis fuerte de esta exposición es justamente que los procesos educativos van a ser más o menos efectivos en la medida en la que tengan la capacidad de reconocer problemas y tengan la capacidad de poder resolverlos a partir del conocimiento que están involucrando. Entonces serían esas como los tres grandes objetivos de la exposición. Continuamos. Bueno, yo también quisiera pedirles al público, si, a menos que tengan problemas de conectividad, que tengan apagadas las cámaras, pero si pueden prender la cámara, sería genial para hacer estos procesos lo más, lo más cercanos a cómo eran las clases antes de la pandemia, ¿no? Ya, si alguien dice, no puedo prenderla por conexión, pues que la apague, pero si pueden prenderla, adelante. Entonces, ¿qué vamos a decir sobre la filosofía de la ciencia? Pues en este apartado yo nada más les voy a presentar cuatro ideas. La primera es que hay que filosofar. Eso hay que decirlo clarísimo. Es decir, en la vida cotidiana, en la investigación científica, en asuntos de naturaleza política, hay que filosofar. ¿Y por qué hay que filosofar? Pues simple y sencillamente porque la filosofía es una disciplina, ojo que no es ciencia, la filosofía es una disciplina que nos permite ver cosas que el propio científico o el propio hombre de la vida cotidiana no podría ver por sí mismo. Es decir, que el científico está tan involucrado en la propia construcción de las ciencias, que muchas veces no puede ver sus errores, ni tampoco puede revolucionar sus métodos. Y el hombre de la vida cotidiana está tan metida en su cotidianidad, en su estilo de vida, que tampoco puede ver desde su perspectiva muchos de los problemas que tiene su andar o su hacer. Entonces, la filosofía es una disciplina que siempre te permite reconocer aristas de los fenómenos que, que no son tan transparentes para aquel que los está experimentando o que los está viendo. Y también la historia de la ciencia, pues es una maestra en esto que les estoy diciendo, porque buena parte de los métodos que revolucionan a las disciplinas también son métodos que vienen de forasteros de las disciplinas. O sea, un caso interesantísimo es el del propio Skinner, ¿no? Skinner primero escribe literatura y luego hace psicología. Entonces, primero escribe Walden 2, que es literalmente una novela de cómo podría funcionar una sociedad perfecta, controlando los premios y los castigos y los estímulos. Y después de escribir esa novela, lo que hace es hacer psicología. Entonces, ¿en qué medida el conductismo radical skinneriano es un conductismo que es producto del pensamiento literario? Y hay una relación transdisciplinar que están metabolizando metodológicamente a las disciplinas. Lo mismo pasa en el campo de la filosofía. Por ejemplo, Wittgenstein pues es un ingeniero que claro que conoce de matemáticas y de física, pero que objetivamente es un ignorante en la historia de la filosofía. Pues con toda su ignorancia revoluciona el propio hacerse de la filosofía.
Y te vas a encontrar un montón de ejemplos en la historia de las ciencias y de las disciplinas científicas y no científicas, en donde siempre un forastero es el que está revolucionando los métodos de las disciplinas. Entonces, hay Tenemos un que... micrófono abierto, por favor, si me ayudan a cerrarlos. Gracias. Perfecto, ahí está. Entonces, eso ya no es desde el punto de vista histórico negociable, es decir, hay evidencia empírica, histórica, incontrovertible que demuestra que las disciplinas científicas y no científicas se han metabolizado por las aportaciones de forasteros a esas disciplinas. ¿Okay? Entonces, pues imagínate alguien que estudia ciencias de la educación o alguien que estudia pedagogía, cuánta necesidad tiene de meter las narices y de empaparse de lo que hacen otras disciplinas distintas a la pedagogía y distintas a las ciencias de la educación, ¿sí? Y aquí, pues cito a Marino Pérez, un colega psicólogo de Oviedo, que decía, un psicólogo que solo sabe de psicología, ni psicología sabe, pero también habría que decirle a un pedagogo que solo sabe de pedagogía, ni pedagogía sabe, o a un educador que solo sabe de educación, ni educación sabe, sino que el filosofar siempre implica estar revisando constantemente cómo las disciplinas se van construyendo. Por eso en esta primera idea dice, la filosofía es un saber de segundo grado que versa sobre saberes positivos. O sea, todo el mundo supone, y esa es una mala concepción de la filosofía, que filosofar es especular, como si la especulación no tuviera como base ningún conocimiento positivo. Y esa es una posición completamente errónea, es decir, que la buena filosofía es una filosofía que versa sobre saberes positivos. Y cuando hablo de saberes positivos, estoy hablando de los saberes de las ciencias. Cuando Tales de Mileto y Heráclito y Parménides, es decir, todo lo que en la historia de la filosofía se conoce como la filosofía antigua griega, pues sabemos que ahí ya la geometría, la astronomía, la matemática ya tiene cierto nivel de desarrollo, es decir, que no es el caso que la filosofía sea el amor a la sabiduría, como si solo se filosofara sin partir de ningún conocimiento ya dado, es decir, que antes de que existiera la filosofía ya existían las matemáticas y la geometría y la aritmética y la astronomía, y la filosofía representa un saber que piensa sobre esas disciplinas. Y muchas veces nos quedamos con la idea de que filosofar es leer a Aristóteles, a Nietzsche, a Schopenhauer, a Kant, a Heidegger, y pocas veces nos pasa por la cabeza reconocer que filosofar no es otra cosa más que coordinar y armonizar los conocimientos que están dados en determinada época por los saberes positivos. Y si se dan cuenta y revisamos la historia de la filosofía, pues nos encontramos con la misma constante, es decir, la filosofía de Bertrand Russell no es otra cosa más que la filosofía de la física de Newton, la filosofía contextualista de Wittgenstein no es otra cosa más que la filosofía de los contextualismos que están emergiendo en la física cuántica, que están emergiendo en la etología, que están emergiendo en la geografía. Entonces, siempre las filosofías de alguna forma van coordinando sus despliegues con los desarrollos de las ciencias. Lo que pasa es que eso muchas veces no se hace evidente. Entonces, otra de las ideas que quiero dejar claro es que la ciencia se dice de muchas maneras. O sea, aquí los que salgan de esta conferencia, no me gustaría que se fueran con la idea de que el científico es aquel que tiene batas, estetoscopio, o que utiliza telescopios. No, no, no. Es que un científico también lo puede ser un antropólogo o también lo puede ser un sociólogo. Claro que lo que produce el antropólogo o el sociólogo va a tener menos consistencia, muchísimo menos consistencia que lo que va a producir un físico, o que lo que va a producir un biólogo o lo que va a producir un astrónomo. Eso nadie lo niega. Pero por eso digo que la ciencia se dice de muchas maneras. Y perdonen el ejemplo basura que voy a poner, pero es que hay de tacos a tacos. Es decir, el taco se dice de muchas maneras y puede haber tacos bien hechos con carne perfectamente cocida y picada y sazonada, y puede haber tacos que lo único que tengan sean tortillas y hay un pedazo de pellejo. Y todos entran en la categoría tacos, sí, lo que pasa es que unos están construidos de mejor forma que otros. Lo mismo pasa en el campo de las ciencias, o sea, las ciencias se dicen de muchas maneras. Y les pongo un ejemplo. Nadie niega que haya desacuerdo entre físicos, nadie lo niega, pero el nivel de desacuerdo que hay entre físicos
no es el nivel de desacuerdo que puede haber, por ejemplo, entre antropólogos, o no es el nivel de desacuerdo que puede haber entre psicólogos, por Dios, y por aquí hay un psicólogo, se van a dar cuenta que la psicología es un timo, es decir, en el sentido de que hay tantas posiciones en psicología como autores. Y lo mismo pasa por psicólogo alguien que trabaja con ratas que alguien que te hipnotiza, y lo mismo pasa por psicólogo alguien que hace terapia de grupo a que hace experimentos. Es decir, las ciencias son diversas y son plurales, pero unas están mejor organizadas que otras. Y aquí sí me dirán fundamentalista, positivista, pero a mí me parece que las ciencias que están mejor organizadas son las ciencias positivas. Estoy hablando de la física, de la química, de la biología, y repito, no significa que no tengamos fuera de ese ramillete de ciencias positivas, ciencias como la antropología, la geografía, la psicología, que también estén organizadas, pero aquí hay un concepto clave, que mientras que en la física se producen concurrencia de cursos operatorios, es decir, que muchos físicos que provienen de diferentes latitudes geográficas, que tienen diferentes trasfondos ideológicos, llegan a las mismas conclusiones, en antropólogos, en psicólogos y en sociólogos, cada vez es más difícil construir concurrencia de cursos operatorios. Es decir, que prácticamente los psicólogos o los antropólogos o los sociólogos van investigando por gremios, por gremios. Entonces, si eres un antropólogo materialista, investigarás de una forma; si eres un antropólogo culturalista, de otro; si eres un psicólogo psicoanalista, de una forma; si eres un conductista, de otra. Y en las ciencias que no son las positivas, es más y más difícil lograr concurrencia de cursos operatorios. Entonces, el mundo es pluricategorial. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que hay tantos campos categoriales como ciencias, pero no tantas ciencias como campos categoriales. Es decir, que cuando emerge una ciencia, ojo, ojo, no es que emerja porque se esté descubriendo esta ciencia, no, sino que el ser humano en su hacer y en su acontecer cotidiano está construyendo nuevos campos de operatividad, que es necesario la construcción de una nueva ciencia. Y les pongo un ejemplo que viene como anillo al dedo. Hoy han escuchado seguramente ciencia de datos. ¿Qué demonios es eso? ¿Qué demonios es la ciencia de datos? ¿Es estadística? ¿Es matemática? No, es que es una ciencia nueva. ¿Y por qué es una ciencia nueva? Pues porque para que existiera la ciencia de datos fue necesario que existiera el Internet, que existieran las redes sociales, que existiera el marketing, y a partir de que confluyen todos esos elementos, ¡pum!, emerge una nueva ciencia que es la ciencia de datos. Pero si nosotros nos quedamos sin Internet, si nos quedamos sin redes sociales, si nos quedamos sin aplicaciones, ojo que no surge la ciencia de datos, nos quedamos en la estadística, porque la estadística perfectamente te sirve para representar numéricamente las frecuencias de fenómenos o las frecuencias de los eventos. Sí, pero la ciencia de datos es otra cosa. La ciencia de datos lo que hace es coordinar preferencias con usuarios, con región geográfica, con ingresos per cápita, con colores, con tiempos de navegación, con minutos de atención. Es una nueva ciencia. Ahora, nos podrá gustar o no nos podrá gustar, pero es que ahí están los hechos, es decir, que hay nuevos fenómenos que emergen y que solo a posteriori empiezan a ser tematizados por las ciencias. Es decir, desde esta perspectiva, vete tú a saber qué ciencias habrá en el año 3500 después de Cristo. Seguramente habrá ciencias que no existen hoy en día, y seguramente ciencias que hoy existen en ese momento ya no existirán. O sea, repito, si revisamos la historia de la ciencia, pues nos podemos ver que la frenología, el hipnotismo, ya son ciencias que fueron relevantes, por poner un caso, en el siglo XVIII, siglo XIX, pero que hoy ya nadie iría a ver a un frenólogo para entender su carácter personal. O sea, hoy vas a ver a un psicólogo, o incluso vas a ver a un médico, es más, algunos hasta van a ver a un cura, pero ya nadie va a ver un frenólogo. ¿Qué era lo que hacía el frenólogo? El frenólogo lo único que hacía era correlacionar el tamaño de tu cráneo con tu temperamento. Entonces, si tenías la cara alargada, eras medio masoquista, medio violento, medio celoso, medio posesivo. Si la tenías un poco arredondada, más bonachón. Es decir, la frenología ya nadie la cree. Ya tampoco hoy nadie va a ver a un alquimista para resolver
problemas de males de amores, ¿no? A lo mejor vas a ver a un brujo, pero no a un alquimista, o vas a ver a un psicólogo. Entonces, hay ciencias que efectivamente ya no existen y que seguramente en el futuro existirán otras. Ahora, con esto estoy diciendo que el mundo se nos presenta como pluricategorial. ¿En qué sentido como pluricategorial? En el sentido de que no es que tú vayas a una avenida y encuentres solo cosas que formen parte del campo de la biología, no, sino que en una avenida, no sé, en una avenida aquí en Jalapa o en una avenida ahí en Guanajuato, te vas a encontrar que en una avenida están entremezclados elementos que podrían analizarse separadamente en diferentes disciplinas científicas. De repente ves cruzar a un perro y ese perro no lo analiza un ingeniero, ese perro lo analiza un biólogo. Pero ese perro se cruza por un puente, sí, pero el puente ya no lo analiza el biólogo, el puente lo analiza el físico. Y de repente te das cuenta que un señor saca una tortilla de su bolsa y se la da a comer. Bueno, eso lo estudia la antropología. Entonces, el mundo no se da unicategorialmente o monocategorialmente, sino que el mundo siempre se presenta como un fenómeno que entremezcla múltiples categorías. Entonces, en tu casa, en tu salón de clases, en tu ciudad, de alguna u otra forma, siempre hay un involucramiento de categorías. Y este involucramiento de categorías es un involucramiento que no se resuelve en una sola, sino que es un involucramiento que se resuelve a partir, curiosamente, de un análisis pluricategorial del mundo. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta o va quedando todo esto relativamente claro, porque la verdad es que no me gustaría avanzar si hay cosas que no están quedando tan claras. Obed, no sé si hay algo aquí que quieras apuntar. Pues a mí me parece muy interesante lo que estás comentando. De alguna manera coincido en lo que estás sosteniendo. Bueno, no de alguna manera, en mucho coincido en lo que estás sosteniendo. Y más bien me gustaría escuchar a los jóvenes si hay alguna duda. Y sobre todo esto que estás ya empezando a vislumbrar de que no existe una ciencia, sino las ciencias y cómo las ciencias se construyen a partir de cosas que van emergiendo y no es una cuestión que ya está dada, sino algo que se va Bien, bueno, a partir de una clarificación. Adelante. sí, de todos modos ahí está el chat y aquí hay un asistente que puede procesar sus preguntas. Si les da miedo hablar en público, las pueden poner también en el chat y ya luego aquí las vamos pues, resolviendo. Entonces, como bien apuntaba el doctor Obed, o sea, no hay una ciencia, sino hay pluralidades de ciencias, pero estas pluralidades de ciencias tampoco crean ustedes que surgen de ingenios personales o de ingenios producto de comunidades científicas. No, las ciencias emergen de fenómenos del mundo que requieren ser tematizadas, porque no están tematizadas por las ciencias. Entonces, en la medida en la que el mundo, de alguna forma, se vaya ampliando o reduciendo, en esa misma medida las ciencias se van a ir construyendo o se van a ir destruyendo. Es un hecho que sería muy difícil negar. Y aquí hay la última idea de esta lámina es bastante ponzoñosa y bastante polémica. Es literalmente un dardo envenenado a todas las ideologías que circulan en el presente. No existe equidad entre las ciencias. No existe equidad entre las ciencias. Y qué bueno que no exista, y más vale que no exista, porque si existiese, entonces la ciencia sería comida completamente por la ideología. ¿Y a qué me refiero con que no existe equidad entre las ciencias? Es que la, las ciencias, de alguna forma, van buscando campos y problemas de investigación y muchas veces se los van quitando a otras ciencias. Entonces, eso es bien interesante porque, por ejemplo, ojo con los pedagogos y ojo con los que estudian ciencias de la educación, porque quiero que vean hoy ustedes los trabajos que están haciendo los antropólogos que dicen que hacen antropología contemporánea. Y el antropólogo contemporáneo ya le está pisando los talones al campo de investigación de los pedagogos, de los psicólogos y de los educadores. Entonces, de repente te dicen, vamos a hacer antropología urbana contemporánea. Y empiezan a estudiar la relación que existe entre planes de estudio, ingreso per cápita, tiempo de espera para el ingreso al mundo laboral.
Y son estudios bien interesantes, pero que de alguna forma estos estudios también podrían ser campo de competencia del psicólogo, del antropólogo, del pedagogo. Entonces, las ciencias, como decía hace un momento, están mejor o peor organizadas. Y las que están mejor organizadas, triste o afortunadamente, ahí sí no sabría qué decir, van conquistando más terreno en la vida pública. Y las que están peor organizadas, pues de alguna forma no van conquistando terreno en la vida pública. Muchas veces, esto así hay que decirlo, generan más problemas de los que resuelven. Entonces, cuando digo que no hay equidad entre las ciencias, lo que estoy diciendo es que no quiero que vean a todas las ciencias por igual, como los antropólogos ven a las culturas. Si tú vas al Museo de Antropología de México, te vas a encontrar un letrero que dice todas las culturas son iguales, como si valiera lo mismo el náhuatl que el germano, o como si viviera lo mismo la cultura de los mosquivanos con la cultura de los vikingos, sino que las culturas no son iguales. ¿Por qué no son iguales? Simple y sencillamente porque unas culturas pueden abarcar a otras culturas. O sea, es más fácil que un español pudiera entender el mundo indígena a que un indígena pudiera estudiar el mundo español. Y tanto fue así que los que circunnavegaron fueron los españoles y no los mexicas. Y tan fue así que el español se impuso a los mexicas y no la lengua del mexica se impuso a los españoles. Es decir, que es un absurdo por donde se mire suponer que todas las culturas son completamente iguales, sino que hay culturas que tienen mayor desarrollo lingüístico, mayor desarrollo tecnológico, mayor desarrollo militar, esto es interesantísimo, y hay otras que no lo tienen. Bueno, pues también pasa con las ciencias. O sea, que no supongamos que la visión del antropólogo está en el mismo nivel de importancia que la visión del físico o del biólogo, o que la visión del antropólogo es igual que la del sociólogo. Les soy honesto, yo no podría en este momento de mi formación y de mis intereses dar una clasificación de las ciencias demasiado explícita, pero lo que sí podría decir es que quien representa, a mi juicio, el mejor momento de la idea de ciencia son las ciencias positivas. Y fuera de eso, pues me costaría a mí mucho trabajo establecer una gradación de las ciencias. Lo que sí puedo decir en este momento es que sería un grave y un flagrante error suponer que todas las ciencias pudieran reconocerse como simétricas, equivalentes y cumpliendo los mismos fines. Hay ciencias más importantes que otras. Hay ciencias más importantes que otras. Eh, Hay un ejemplo brutal, pero que viene mucho al caso. Eh, y esto lo vi en un meme, debo confesártelo. Cuando hay desastres naturales, generalmente lo que piden es agua y vendas y latas de atún. Y alguien dice, ¿por qué si el psicoanálisis es tan importante? ¿O por qué si la religión es tan importante? ¿O por qué si la ideología es tan importante? ¿Por qué en un desastre natural no se solicita a la Biblia, no se solicita un manifiesto comunista, no un manual de terapia de grupo, sino porque en situaciones crisis, de alguna u otra forma, hay disciplinas que siempre van por delante de las naciones? O sea, en la Alemania anterior a la guerra mundial, en los Estados Unidos anteriores a la guerra mundial, ¿cuál era el cultivo de la literatura, por ejemplo? ¿Cuál era el cultivo de la filosofía? Te vas a dar cuenta que quien estaba revolucionando esos campos era el de la ingeniería, el de la matemática, el de la cibernética. Entonces, no hay equidad entre las ciencias, no hay equidad entre las ciencias. Continuamos. Ahora, discúlpenme, es que hay un problema ahí técnico, está un poco lento acá. Entonces, ahora, ¿cómo vamos a relacionar los campos científicos y el quehacer educativo? Lo primero, bueno, y disculpen que se fue ahí una T de más. El asunto es que como esta es una presentación en internet que se iba guardando en el momento, creo que hay un error, una disculpa. El mundo es una pluralidad. Pero miren, aquí vamos a entrar ya a un camino a una cosa complicada. El mundo es una pluralidad discontinua. ¿Por qué? Porque, como decía, no todas las ciencias ni todos los componentes del mundo
son ciencias y componentes que guarden entre sí relaciones simétricas, sino que unos tienen relaciones más preponderantes que otras. O sea, y te pongo un ejemplo. ¿Por qué cuando tú te enfermas, de alguna forma te abstraes de un montón de relaciones? Relaciones de carácter político, emocional, laboral, porque de alguna forma la preservación del propio cuerpo es prioritaria que la preservación del trabajo. O sea, yo prefiero vivir a conservar el trabajo. Entonces, si hay un dilema decisional, ¿en qué prefieres? ¿Conservar tu vida, conservar a tu pareja, conservar tu vida, conservar tu trabajo, conservar tu vida, conservar tu popularidad? Pues yo creo que la mayor parte de nosotros diríamos que lo más importante es conservar la vida. Y si decimos que lo más importante es conservar la vida, claro que tenemos que reconocer que hay una prioridad ontológica de unos componentes del mundo respecto de otros. Entonces, y cuando digo que es una pluralidad discontinuista, es que no crean que la relación que hay entre la física, la química, la biología, la antropología, la sociología, la lingüística, la geografía, son relaciones armónicas, sino es, como dije hace un momento, relaciones en donde unas ciencias van a la casa de los campos de otras ciencias y van a la casa para resolver los problemas de las otras ciencias. Ahora, el quehacer educativo involucra muchas categorías. Por supuesto que involucra muchas categorías. ¿Por qué? Porque si hay un conocimiento X y este conocimiento X lo posee el sujeto A y lo quiere transmitir al sujeto B, este conocimiento X tendrá que echar mano de un montón de cosas, de la motivación del estudiante, de las políticas públicas que permitan enseñar unos contenidos y no otros, de los recursos didácticos que se utilicen para comunicar ese saber, de los mecanismos de evaluación, de la administración educativa involucrada en que ese conocimiento llegue a ese sujeto. Es decir, sería un error suponer que los problemas educativos serían problemas que se resolvieran con una sola disciplina. Entonces, mucho cuidado, tanto mis estudiantes de la Universidad Veracruzana como los estudiantes de Guanajuato, con aquellos maestros que supongan que los problemas educativos se resuelven con política educativa exclusivamente, o que se resuelven con didáctica, o que se resuelven con diseño curricular, o que se resuelven con presupuesto, o que se resuelven con motivación o con evaluación. Es decir, que los problemas educativos, porque están involucrados en el mundo, son problemas que involucran múltiples categorías, múltiples categorías. Entonces, aun cuando estas categorías no se hagan explícitas, claro que las categorías están de alguna forma roturando y metabolizando y metamorfoseando los problemas de naturaleza educativa. Entonces, la tercera idea en este punto es, el quehacer educativo debe ser discontinuista. ¿Qué significa esto? El logro de objetivos educativos solo será posible a partir de la conexión y la desconexión de campos científicos y de campos mundanos. Por eso recuerden que al principio yo decía que el objetivo del quehacer educativo es lograr objetivos educativos. Pero para lograr estos objetivos educativos va a haber momentos en que el profesor, el pedagogo, el estudioso del quehacer educativo, lo que tenga que hacer es promover unas conexiones y evitar que haya desconexiones o conexiones. Ojo que con esto estoy yendo a la cabeza a este principio erróneo por completo que dice que todo está relacionado con todo. No, no es el caso que todo esté relacionado con todo. Si todo estuviera relacionado con todo, entonces nadie podría conocerlo. ¿Por qué? Porque el todo involucra todo lo que fue, todo lo que será, todo lo que está haciendo. El todo involucra todas las cosas, todas las personas, todos los fenómenos. Y díganme qué capacidad debería tener aquel sujeto que tenga la capacidad de conocerlo todo. Entonces, decir que todo está relacionado con todo implica hablar de un sujeto cognoscente trascendental, casi al estilo de Dios, que puede conocerlo todo. Entonces, no hay un ser humano de carne y hueso que tenga la capacidad de conocer todo. Entonces, esto de decir todo está relacionado con todo es pura retórica y pura metafísica que no tiene ningún hecho positivo que pueda demostrarlo. Pero también si nada estuviera relacionado con nada, entonces viviríamos en un caos. Y lo que nos va a decir Platón es que unas cosas están relacionadas solo con algunas cosas. Y justamente la función del investigador educativo, del pedagogo, del psicólogo educativo, tendrá que ver con reconocer
cómo se están conectando unas cosas y cómo se están desconectando otras. Entonces, habrá ocasiones en las que un problema educativo sea producto de algo tan sencillo como la falta de alimentación, pero en ese caso puntual. Habrá otras ocasiones en que un problema educativo tenga que ver con conexión de muchos más elementos. Por ejemplo, eh, alimentación, más motivación, más didáctica, más aprendizajes previos, más economía, más seguridad social. Y todos esos fenómenos en su conjunto estarían de alguna forma explicando un problema educativo. Entonces, por eso repito en esta última parte de la exposición, el logro de objetivos educativos solo será posible a partir de la conexión y desconexión de campos científicos y mundanos. Ahora, esto no lo había dicho antes, pero es momento de apuntarlo ahora. O sea, no pensemos tampoco que absolutamente todas las porciones del mundo son porciones que están conceptuadas por las ciencias. No, 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 porque si fuera así, entonces, ¿a dónde dejamos a las artes? ¿Dónde dejamos a las religiones? ¿Dónde dejamos a las técnicas? ¿Y dónde dejamos al sentido común? Entonces, si nosotros pensamos en el mundo, al mundo lo tenemos que ver por lo menos desde todos estos ángulos. Una buena parte del mundo, y yo diría que la parte del mundo mejor conceptuada, es una parte del mundo que ya conceptualizan las ciencias categoriales, independientemente de que estén bien o mal organizadas. Esa es una parte del mundo. Pero otra parte del mundo la conceptualizan las religiones, y otra las artes, y otra el sentido común. Algo que a mí me llama mucho la atención es que en la mayor parte de los problemas de nuestra vida, quien regula la toma de decisiones es el sentido común. Es decir, el sentido común no es ni científico, ni religioso, ni artístico, sino es un sentido, el más elemental de los sentidos. Es decir, se empieza a tomar decisiones a partir de principios inductivos, de corazonadas, de mitos, de ideologías, pero el sentido común de alguna forma es completamente distinto al científico, al religioso y al artístico. Entonces, los problemas educativos están en ese mundo. Es decir, en un mundo que no solo está codificado por las ciencias, sino en un mundo que también está codificado por las artes y por las religiones. Bueno, continuamos. Vamos, entonces, cuando hablo de la pluralidad del mundo, estamos hablando un poco de esto, ¿no? Del mundo fenoménico. ¿Qué es el mundo fenoménico? Pues el mundo fenoménico es con lo que nosotros nos topamos en el día a día. Una cerveza, un taco, un sillón, una pareja peleándose en el parque, un niño llorando porque se le ponche un balón. Es decir, el mundo fenoménico es el mundo de la vida, que este mundo de la vida muchas veces no está ni categorizado, ni demarcado, ni estructurado, ni como las ciencias, ni como las artes, ni como las religiones. O sea, por más que nos duela o por más que nos cueste trabajo reconocerlo, las religiones son estructuras perfectamente hechas. O sea, podrán ser dogmáticas o podrán ser inverosímiles, pero tú te vas a encontrar en el cristianismo, en el budismo, en el hinduismo, un nivel de racionalidad tal que muchas veces no es un nivel de racionalidad que puedas encontrar tú, por ejemplo, en el sentido común. Entonces, el mundo fenoménico es un mundo desconceptualizado, es un mundo difícilmente organizado, que está, y eso sí hay que decirlo con toda claridad, que está a un nivel, a mi juicio, inferior que el nivel de conceptualización que tienen las ciencias, por ejemplo. Entonces, a mí me parece que las ciencias se distinguen del sentido común y se distinguen de las ciencias y se distinguen de las artes, simple y sencillamente porque, uno, demarcan un campo de investigación, y a ese campo que demarcan, también demarcan un método para investigarlo, y también demarcan los instrumentos que utilizan para recolectar datos o las técnicas que utilizan para recolectar datos. Y esto es bien interesante, que esos campos que están conceptualizados por las ciencias son campos que tienen reglas de inferencia. Es decir, ¿cómo pasas de una proposición a otra?
¿Cómo pasas de una idea a la otra? ¿Cómo pasas de un método al otro? Bueno, las ciencias tienen esa virtuosidad que demarcan su campo, que demarcan su método, que demarcan sus formas de inferir proposiciones y lo hacen de una forma tan exquisita que se distinguen de la forma en la que hacen otras ciencias. Y aquí va una crítica, y en esto Obed y yo creo que estamos más que de acuerdo, la crítica que él y yo en varios de nuestros artículos hemos hecho a la concepción psicológica producto de la neurofisiología. Es decir, eso ni es biología ni es psicología, porque no sabes si estudias al cerebro o estudias el comportamiento o estudias la relación entre el comportamiento y el cerebro. Entonces, eso no es ciencia, por donde lo mires. Por más que los más grandes científicos hoy se reconozcan como los neurofisiólogos, es que eso de la neurofisiología encefálica viola todas las reglas de la estructuración de las ciencias. Y tampoco tienen un mismo método. Es decir, mientras en uno es la tomografía por emisión de positrones, las imágenes de resonancia magnética funcional, y esa es una parte del método de la neurofisiología encefálica. Del otro lado es la observación o el testimonio verbal. Entonces, ¿de qué se trata esto? ¿Qué método utilizas? ¿El de la observación, el del testimonio oral o el de las imágenes de resonancia magnética? Ah, pues es que yo tengo dos métodos. Es como si un matemático para sumar primero hiciera divisiones, restas y después se pusiera a rezar y dijera que el rezo es parte de su método. Es que son métodos que son inconmensurables. Entonces, las, las ciencias, las que sí son ciencias, demarcan campos, establecen métodos, ponen reglas de inferencia para generar sus proposiciones. Y bueno, el mundo educativo, ojo, el mundo educativo está atravesado por estas formas de conceptualizar lo real. Hay muchas cosas del quehacer educativo que las trata solo el sentido común, la motivación de un estudiante. O sea, cuando un padre de familia va y habla con su maestro y le dice, mi hijo no está motivado por su clase, ¿desde dónde lo está diciendo? ¿Desde alguna teoría de la motivación psicológica? ¿Desde una teoría de la motivación de los ángeles? O sea, ¿desde dónde lo dice? Lo dice desde el sentido común. Entonces, por motivación podrá entender que el niño no se quiere poner sus zapatos para ir al colegio, o podrá entender que llega desanimado a la casa después de su clase de matemáticas. Es decir, dado que el concepto de motivación en ese caso es un concepto que no está al interior de ninguna ciencia, sobre él no puedes decir prácticamente nada más que lo que el sentido común quiera. Entonces, el hecho educativo o el mundo educativo, en algunos tramos, ojo, en algunos tramos estará roturado por el sentido común, en otros estará roturado por las ciencias, incluso en algunos estará roturado por las religiones o por las ideologías. O sea, vean lo que va a pasar en unos días. En esta nación en donde la educación debe ser laica, gratuita y obligatoria, nos van a dar una semana por Semana Santa. Una semana por Semana Santa. Y creo que por ahí anda Natalia, que es una de mis estudiantes, que creo, si mi memoria no me fallece, fue una crítica de ella. Así que te estoy robando tus ideas, Natalia. ¿Por qué en un sistema laico, se van a dar vacaciones por la Semana Santa cuya festividad es religiosa? Es decir, que tenemos un sistema educativo que en unos tramos sí que es científico, en otros es ideológico, en otros es mundano, y el investigador educativo o el pedagogo o el licenciado en ciencias de la educación tendrá que reconocer, por eso decía al principio, que el logro de objetivos educativos tiene que ver con conexión y desconexión de componentes. Entonces, aunque nos duele, en algunos casos el investigador educativo o el pedagogo tendrá que usar mucho sentido común, en otros tendrá que mirar cómo funcionan las ciencias, y en otros simplemente tendrá que seguir parámetros ideológico-políticos, porque no habrá otra forma de seguir en un sistema si no sigues con parámetros ideológico-políticos. Entonces, si uno quisiera comprender cabalmente qué significa el quehacer educativo, sería torpe suponer que este quehacer educativo podría ser completamente abarcado por el saber de las ciencias o por el saber del sentido común o por el saber de las religiones o el saber político, sino que en el mundo educativo todos estos elementos están imbrincados.
Y ahí la pericia del investigador o del licenciado, del pedagogo o del maestro tendrá que ver con cómo se conectan y cómo se desconectan estos principios. Y ojo que ahí es a muchos de nosotros en donde nos cuesta trabajo. Y en esto yo te pediría en otro momento, Bobet, tú nos des una conferencia a nosotros porque tú eres especialista en este tema. ¿Qué tiene que ver pintar un triángulo con poder inferir la hipotenusa? Es decir, es irrelevante, es irrelevante. O sea, mucha de la didáctica contemporánea es una didáctica que va a ciegas en lo que se tiene que conectar y desconectar para el logro de aprendizajes. Y tú tienes investigación sobre eso. No sé si puedas hablarnos un poquito de eso, aprovechándote que estás aquí. Pues más que nada es algo que van a ver los alumnos ya que vayan por ahí en séptimo, octavo semestre. Como lo primero que hago es quitarle todas estas ideas de estilos de aprendizaje, gimnasia cerebral y todos estos malos entendidos que no Claro, tienen ninguna evidencia, y cuando se ha eso, planteado la evidencia lo que se encuentran es cosas contrarias a lo que postulan claro, estas ideas. Entonces vamos proponiendo ideas, muchas basadas en el sentido común, muchas eso. basadas en afirmaciones, en creencias, pero son cuestiones que debemos ir alejando y basándonos en la investigación. En este caso, sí, como lo dice el doctor Arturo, sí requiere de este tramo de la investigación en ciencia. En otros sí requerirá del sentido común, pero habrá cosas que requieran ponerse a prueba como tal, hacer análisis científico. Pero eso ya es algo que vemos más adelante. Sí, no, es que eso es bien interesante. O sea, yo les digo a mis alumnos, o sea, ¿y qué demonios tiene que ver el que tú hagas una célula que se parezca a una gelatina con el que tú aprendas sus partes? O qué tiene que ver el que tú hagas un sistema planetario con bolitas de unicel y pinturas Da Vinci con que conozcas el movimiento de los astros? Es que ahí el pedagogo o el profesor está perdido completamente de lo que se tiene que conectar y desconectar en el logro de objetivos educativos. Entonces, uno no podría saber qué conectar y qué desconectar si uno no sabe el mundo en el que uno está parado. Y el mundo en el que uno está parado, repito, una parte lo tiene dominado el sentido común, otra parte lo tiene dominado el conocimiento científico, otro el artístico y otro el religioso. Y dentro del conocimiento científico, cada uno de estos conocimientos tiene sus áreas de dominio. Y lo curioso de todo esto es que hoy la ciencia pretende no solo conquistar a partir de un campo todos los otros campos, sino que a partir de un campo pretende conquistar todos los otros campos, incluido aquellos que no sean científicos. Cuando te hablan de la ciencia de la felicidad, por ejemplo, que díganme qué ciencia es esa, la ciencia de la felicidad. Las ciencias culinarias, las ciencias del deporte, las ciencias administrativas. Es que ahí en esos rótulos se ve por completo el dardo envenenado de ese fundamentalismo científico que intenta conquistarlo todo, independientemente de que no tenga razones para hacerlo. Y bueno, continuamos. Eh, sí, Obed, te escuchamos. Sí, justamente tenía aquí anotado algo para preguntarte al finalizar, pero a lo mejor sea buen momento, justo Sí, sí. dado que lo estás tocando. Y es importante para todos, creo. ¿Cómo evitar, cómo podemos evitar en no caer, o si es necesario caer, tú lo dirás, en que todo conocimiento que se empiece a sistematizar o que de alguna manera se empiece a conceptualizar lo podamos llamar ciencias, porque justamente pasará lo que dices. O sea, yo he visto ciencia de la religión, yo he visto, incluso puedes hablar hasta la ciencia de los dogmas, incluso, ¿no? Puedes llegar a hablar de la ciencia de la teología y con objetos de estudio que son contrarios, incluso a lo que dentro del conocimiento científico se busca. Entonces, ¿cómo, cómo delimitar estos criterios para que no todo aquello que sea sistemático, la astrología la puede sistematizar, hay numerología, de hecho, ¿no? Sí, claro. Hay cuestiones técnicas en la astrología, hay incluso numerología, cábalas que tienen que hacer operaciones,
pero hay que distinguirlo. Entonces, y este es un punto importante para los jóvenes. No todo lo que tiene número, no todo lo que está sistematizado, no todo lo que tiene está dentro de un cuerpo Eso. encerrado y que tiene conceptos, lo puedo llamar ciencia. ¿Cuál sería esa postura? O si la quieres retomar más adelante. No, no, es que es Pues sí, una pregunta fundamental, Obed, fundamental, y qué bueno que la haces porque es una pregunta que yo me hice hace muchos, muchos años y me costó otra gran cantidad de años resolverla y responderla. O sea, efectivamente, hoy ya existen los medios para que cualquier cosa, el movimiento de los ácaros en una colcha sea matematizado, sistematizado y podrías hacer ciencia de los ácaros. O sea, claro, claro, es que todo hoy es susceptible de entrar dentro de un sistema, claro. Yo pondría tres criterios, tres criterios. El primero sería que un campo de investigación tiene que ser tan auténtico que no se confunda con el campo de investigación de otras llamadas ciencias. Y ahí te vas a dar cuenta que de ahí le cortamos la cabeza a un buen de ciencias, ¿no? Es decir, si yo les dijera a ustedes el siguiente título, ¿no? Estudio sobre la percepción de la violencia contra la mujer en estudiantes del quinto grado de la Escuela Rural Vicente Guerrero en el periodo 2015-2020. ¿Esa tesis de qué es? ¿De antropología, de sociología, de psicología, de trabajo social o de ciencias de la educación? Es decir, que una ciencia que no tenga demarcada su campo no es ciencia. Así de entrada hay que decirlo. Entonces, para mí la pedagogía no es una ciencia y qué bueno que no lo sea, y qué bueno que no lo sea. Ahí tú y yo tendremos un debate, pero tampoco para mí la psicología sería una ciencia. Entonces, ¿por qué? Porque, ojo que tener un campo de investigación único, incontrovertible, es bien difícil. O sea, ahí hay una discusión interminable. Pero como primera pista podría decir que uno de los primeros requisitos es que una ciencia tenga un campo que no se confunda con el de otro. Este segundo requisito ya está más complicado, que hablé de él hace un rato. La concurrencia de cursos operatorios de diferentes comunidades científicas. O sea, ¿por qué crees tú que el conductismo de Skinner fue el conductismo más exquisito, por más que tú y yo le tengamos aprecio a Rives y a Balach y a otros autores? Porque ese conductismo encontró en el condicionamiento operante una recurrencia de cursos operatorios que estaban llevando a cabo los etólogos centroeuropeos, Pavlov incluso. Entonces, aun cuando Skinner y Pavlov y Nico Tinberger no se conocieran, todos estaban llevando a cabo procesos de condicionamiento operante. Entonces, ahí hay una concurrencia de cursos operatorios, es decir, cuando diversas comunidades científicas que no tienen una relación aparente empiezan a llegar a las mismas conclusiones, ahí parece ser que se va dibujando el concepto de ciencia. Y un tercer requisito que sí es el más complicado de satisfacer es la generación de teoremas. ¿Qué quiere decir esto? Que se generen hasta cierto punto fórmulas que tengan un vínculo indefectible con lo real. Por ejemplo, el teorema de Pitágoras es un ejemplo canónico. C cuadrada es igual a cuadrada más b cuadrada. Es decir, siempre que te encuentres un triángulo con ciertas características, tú vas a poder reconocer la hipotenusa cuando sumes los catetos. Ahí hay una fórmula, una condensación. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Y sí te vas a encontrar en muchas ciencias que sí se construyen teoremas, pero hay otras que no. O sea, tú dime cómo construyes un teorema en lingüística o cómo construyes un teorema en numerología. O sea, es más complicado. Entonces, la verdad que yo aquí sí tengo requisitos bastante exigentes para la construcción de ciencias. O sea, que tengan un campo, que tengan un método, que tengan concurrencia de cursos operatorios y que generen teoremas. Te vas a dar cuenta que con estos 4 criterios, 5 criterios, le quitas la cabeza a un montón de ciencias culinarias. A ver, dime dónde está el teorema, dónde está el teorema, dónde está la concurrencia de cursos operatorios. Entonces, bueno, yo no, sería por ahí, Obed. Si quieres, seguimos discutiendo eso terminando las 2 diapositivas que me faltan.
Miren, esto es bien importante, ya aquí vamos a entrar en cuestiones netamente educativas. O sea, ya hemos dicho que el mundo es plural, es decir, que el mundo no se compone ni con un solo tipo de saber y por lo tanto el mundo no está constituido por una sola categoría, sino que son múltiples categorías. Entonces, ¿cómo se puede evidenciar la pluralidad del mundo educativo? Para empezar, en una pluralidad de fines. Aquí se me ocurrió poner dos, pero alguien podría poner 10, 15 o 20. O sea, los fines de la educación. ¿Para qué estás educando? ¿Estás educando al hombre o estás educando al ciudadano? Porque según los fines que persiga la educación, es que se va a organizar. No es lo mismo educar al ciudadano, en donde la obligación de los procesos educativos tendrá que ver con hacerlo el mejor representante del mexicano si es que vive en México, el mejor representante del alemán si es que viven en Alemania. O sea, y los procesos educativos están siempre peleando por, o bien, esto es bien interesante, o bien, volvernos parte de una cultura universal transhistórica, es decir, que estarían formando al hombre, es decir, un hombre que independientemente de dónde se ha formado pueda competir en un mundo cosmopolita, ese sería un tipo de educación, u otro tipo de educación en donde se estaría formando al ciudadano, es decir, solo te queremos hacer competente para competir aquí, en estas fronteras, como parte de tu propio país. Entonces, y alguien podría decir, ojo, que esto es bien interesante y se los decía a los compañeros de la Universidad Veracruzana. O sea, la Liga Árabe o las repúblicas que se reconocen abiertamente como islámicas. O sea, ya en su rótulo nacional va involucrado su preferencia religiosa. Se está educando al hombre o al ciudadano o al cristiano o al budista o al islamista, qué sé yo. O sea, hay pluralidad en fines. Esto también es bien interesante. Yo creo que esto es lo más interesante de la conferencia. Que cuando hablamos de pluralidad en el mundo educativo, también tenemos que hablar de pluralidad de contenidos, porque no es lo mismo enseñar o aprender un contenido científico que aprender o enseñar un contenido moral, político, artístico, religioso, técnico. Cada uno de estos tipos de contenidos requeriría diferentes modos de conseguir objetivos educativos. O sea, enseñar a una persona a cortar papas involucra capacidades, competencias, esquemas, didácticas radicalmente distintas que enseñar a un hombre a ser generoso, por ejemplo. O enseñar el teorema de Pitágoras implicaría cosas mucho más sencillas, a mi juicio, que enseñar a tener fe, por ejemplo. ¿Cómo enseñas a alguien a tener fe? ¿Cómo enseñas a alguien a tener fe? La pregunta es si la religión nos enseña, la ciencia nos enseña, el arte nos enseña. Cuando alguien habla, ojo porque este es un error que cometemos mucho los que nos dedicamos a la educación. O sea, hablar de la educación en abstracto. Y pensamos que la educación se resuelve con, y la pregunta sería, ¿cuál educación? ¿La educación política? ¿La educación científica? ¿La educación religiosa? ¿La educación técnica o la educación moral? Y te vas a dar cuenta que en función del contenido y en función del fin de la educación, las respuestas van siendo completamente distintas. Ahora, también cuando hablamos de pluralidad en el mundo educativo, estamos hablando de modulaciones, porque como todos sabemos, esta distinción clásica de educación formal, informal y no formal también implica diferentes tipos de análisis. O sea, se está aprendiendo cuando se va a la escuela, pero también se está aprendiendo cuando no se va a la escuela, o también se está aprendiendo cuando tienes enseñanza codificada en una cápsula de YouTube o en un cartel publicitario o en un comercial, por Dios santo, un comercial está estructurado de tal forma que aprendas lo que te está transmitiendo. Entonces, también la educación no tenemos que circunscribirla necesariamente al ámbito formal de escuelas, salones y grados que se suceden, ¿no? Sino que la educación estaría de alguna forma involucrada en todos los asuntos de la vida. Y también esto es bien interesante, ¿en qué momentos? En la infancia, en la adolescencia, en la adultez. Entonces, dense cuenta cuántas formas de coordinación hay cuando de quehaceres educativos hablamos. Es decir, que educar al hombre
desde el punto de vista científico, en un ámbito informal, en la adolescencia, implicaría un tipo de preparación educativa o un tipo de preparación pedagógica. Pero educar a un ciudadano en un contenido técnico, en la educación formal, en la adultez, implicaría otro. Entonces, vean lo que les estoy diciendo, es decir, tenemos que reconocer la pluralidad del mundo. Esta pluralidad se conecta y se desconecta, y en la medida en que el pedagogo, el profesor, el investigador educativo o el licenciado en ciencias de la educación tenga esta pericia práctica, ojo, de saber qué conectar y qué desconectar, es que va a tener fines educativos, es que va a conseguir fines educativos. Entonces, en este sentido, también esta es una crítica radical a la idea de didáctica, porque te darás cuenta que una instrumentalización didáctica trata a todos los alumnos por iguales, sin independencia de alguna forma de sus historias de vida, de sus estilos interactivos, de sus proyectos de vida. Entonces, el verdadero logro de los objetivos educativos, repito, tendrá que ver con la ecualización perfecta de los elementos necesarios. Y bueno, vamos con la última diapositiva para darles lugar a preguntas o a la discusión. Entonces, ¿qué conclusiones? ¿A qué conclusiones podríamos llegar después de esto? Primero, que el quehacer educativo debe involucrar saberes y prácticas. ¿Por qué digo saberes y prácticas? Porque como ya dije al principio, no todos los componentes del mundo están roturados por las ciencias. En aquellos espacios en donde ya haya una roturación por parte de las ciencias, sí que tendremos que analizar sus saberes. Pero hay otras partes del mundo que aún no han sido conceptualizadas por las ciencias, y entonces lo único que nos queda es observar las prácticas de la vida cotidiana. Entonces, el quehacer educativo en algunos momentos tendrá que involucrar saberes, en otras prácticas, en otros saberes y prácticas, y en otros solamente prácticas. Ahora, provenientes del saber mundano y del saber científico, que esto ya lo dije hace un ratito. O sea, hay partes que están codificadas por las ciencias y otras que no. No obstante, el que esté preocupado por cuestiones educativas tendrá que aprender a mirar estas dos formas de relacionarse con el mundo. El modo mundano, dado por el sentido común, y el modo científico. Ahora, todo esto con el propósito de perfeccionar los procesos educativos, cualitativa y cuantitativamente, en cualquiera de sus fines, contenidos, modulaciones y momentos. Y este yo creo que es como la parte más ensoñada, la parte más lúdica de la exposición, para construir vidas plenas. Esto es para generar el mayor nivel de armonía posible entre los cambios y los requerimientos del entorno. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que cuando alguien quiera aprender algo, o alguien quiera enseñar algo, o alguien necesite aprender algo, o alguien necesite enseñar algo, es porque se está dando una situación de crisis. Ojo con esto, se está dando una situación de crisis. Y esto Beth lo sabe perfecto. Cuando tú metes a una ratita al laboratorio, le tienes que reducir el 20% del peso corporal, es decir, tiene que estar hambrienta, porque si no la ratita, ¿sí es el 20 Beth o cuánto es? 20% del peso corporal. Porque si la ratita no está hambrienta, automáticamente la ratita no empieza a responder a toda la preparación experimental. Entonces, ¿por qué creen ustedes que hoy la educación se ha vuelto algo tan poco relevante desde el punto de vista público? Pues triste y sencillamente porque la educación no está cumpliendo demasiados fines. Y si no cumple demasiados fines es que tarde o temprano las cuestiones educativas van a morir. Acuérdense el gran regaño que les di a mis pedagogos de pedagogía crítica, que estamos presenciando la agonía de la universidad y de los sistemas educativos tal y como los conocemos, independientemente de que hay estudiantes buenos y maestros buenos y estudiantes motivados y estudiantes no motivados. Lo cierto es que hoy la crisis del COVID, pero aparte una crisis que ya se venía de años atrás, están demostrando que las cuestiones educativas cada vez son menos relevantes para profesores y para maestros y para gobiernos. ¿Y por qué son irrelevantes? Simple y sencillamente porque no están cumpliendo ningún fin y muchas veces tampoco están resolviendo ningún problema en específico. Por eso decía que cuando estamos hablando de asuntos educativos,
en realidad tendríamos que estar hablando de problemas que a partir de eso que se está aprendiendo o de eso que se está enseñando se pueden resolver. Entonces, yo estoy diciendo que una vida plena es cuando tu conocimiento te permite generar recursos para resolver las demandas del entorno. Entonces, imagínense cuáles han sido los momentos más amargos de su vida. Seguramente muchos de ustedes dirían que cuando necesitaban algo y no lo tuvieron, es decir, querían un abrazo, no tuvieron el abrazo, querían para la renta, no tuvieron para la renta, querían para el carro, no tenían para el carro, querían un cigarro, no tenían un cigarro. Y si aplicamos la inversa a esa expresión, pues ¿cuál sería el momento más pleno de la vida? No solo cuando tienes lo que necesitas, sino cuando tú tienes un excedente de aquello que estás necesitando. Pues esos excedentes de recursos son excedentes que siempre van a venir de procesos educativos. Y bueno, pues de mi parte eso es todo. Yo me tardé más de lo pensado, como 20 minutos más, pero ahora sí me gustaría escuchar a todos, por ahí hay varias personas conocidas, si hay algún profesor, también me gustaría escuchar algo, y si no, bueno, pues escuchar a Obed. Los escucho. Muchas gracias, Arturo. Pueden escribir directamente en el chat si tienen alguna duda y no quieren hablar. Yo los invito a que hablen. Aquí no hay respuestas, no hay participaciones incorrectas, no pasa nada. Y todos aquí aprendemos de todos. Entonces, pues anímense a preguntar si tienen la menor duda. Arturo, aunque es muy técnico y tiene ya mucha experiencia y conocimiento, siempre resuelve y apoya en cualquier nivel que estemos. Entonces, sobre todo me gustaría escuchar a alguien de Guanajuato, que es mi primer contacto con la Universidad de Guanajuato. La verdad es que nunca había tenido colaboraciones con Guanajuato. Entonces los escucho. Y la verdad es que sí me gustaría conocerlos y que sí que anímense. Por ahí anda Alejandro Rojo, un gran amigo, ex estudiante también, si tuviera algún comentario. En lo que se deciden los jóvenes, Sí. voy a, al principio pensaba que solamente habías dicho tácitamente el papel de la educación respecto de si es una ciencia y de la pedagogía y de la ciencia y la educación respecto de si es una ciencia o no. Y recuerdo cuando estábamos escribiendo el artículo justamente sobre eso, y al final ya dijiste, la pedagogía no es una ciencia. No. Y, y esto obviamente puede ser un motivo de discusión. De hecho, siempre ha sido un motivo de discusión, ¿no? Desde los textos iniciales de si es ciencia, arte, técnica. Técnica, ¿no? Entonces, ¿por qué no es una ciencia? Eso es lo que los jóvenes probablemente quieran saber. ¿Por qué tú dices que eso no es una ciencia? Porque para empezar, yo diría que en el quehacer educativo no hay un solo método, sino que hay múltiples métodos. O sea, cuando tú haces una carta descriptiva, lo que haces es utilizar simplemente, a mí se me ocurre que el método de la lógica, o sea, calcular sesiones con temas a abordar en un plan de estudios, con perfil de ingreso, con perfil de egreso, es decir, lo único que estás buscando tú es la coherencia interna entre significados. Ahí hay un método, es el método de la lógica. Pero, por ejemplo, cuando haces administración educativa, ¿qué método estás utilizando? Ahí dejas un poco de lado el método de la lógica y estás utilizando el método de la economía o el método de la matemática. Cuando haces un grupo focal, por ejemplo, estás utilizando un método de la psicología. Entonces, la pedagogía no sería una ciencia por, pues simple y sencillamente porque involucraría campos de muchas ciencias y no solo campos, involucraría muchos métodos. No estaría cercano también al hecho de esta practicidad de la Sí, que hablabas y esta resolución, que yo claro. no creo necesariamente que sea, sí, obviamente, resolver problemas sería una catapulta para que dijeran la educación es y sigue siendo y seguirá siendo necesaria
para la sociedad. Pero creo que centrarlo a los problemas, aunque es importante, yo hablaría un poco más de las necesidades, ¿no? Porque Sí, claro. podríamos hablar de que necesitamos potencializar en algunos lugares donde ya hay buenos desempeños, y no necesariamente lo podría ver como un problema. Entonces, ¿no se acercaría un poquito a esta relación entre lo que ya desde la postura ribesiana se hablaría sobre conocimiento científico, un poco conocimiento tecnológico, que Exacto. uno busca el acercamiento a la resolución de Sí, problemas, a las necesidades sociales, a las necesidades políticas, sí, muchas veces políticas, y que eso cambia conforme van pasando diversos tipos de acontecimientos, diversos tipos de hechos, ¿no? La situación que está en Siria, por ejemplo, ¿no? Te ujú, lleva a que la educación sea replanteada de otra forma, a verlo, las maneras para resolver eso, para resolver ese problema, para cumplir con esas necesidades. Y las ciencias no buscan responder a lo que se pide en un momento, ¿no? A lo que alguien está pidiendo, a lo que una sociedad está exigiendo. En algún momento, no puedes pedir, estaba escuchando a unos que hablaban del COVID y decían, es que esa vacuna no queremos que sea infecciosa, o sea, esa enfermedad no es así. ¿Por qué? Pues porque no creemos que sea infecciosa, no creemos, no lo consideramos así, pero pues son distintos enunciados, ¿no? Entre lo que consideras o crees que debería ser y aquello que es como tal, y eso se da independientemente de las consideraciones ideológicas, las consideraciones sociales, legislativas, como tal. Entonces, sí. no sé si eso sería un Sí, sí, elemento. exactamente tal cual tú lo estás diciendo. El único matiz que yo haría es que más que llamar a la pedagogía o a las ciencias de la educación un conocimiento tecnológico, yo lo llamaría un conocimiento técnico. Esta diferencia parece ser sutil, pero es de gran importancia. Desde la teoría del cierre categorial de Gustavo Bueno, que es desde donde yo me muevo y prácticamente desde donde di esta conferencia, nosotros diríamos que las tecnologías proceden de las aplicaciones de las ciencias. O sea, pero cuando tú satisfaces un fin práctico sin necesidad de recurrir a una ciencia, en sentido estricto eso no sería tecnología, sino técnica. Pero bueno, esas son distinciones sutiles, pero al final es tal cual lo estás diciendo. O sea, es decir, y ojo que aquí sí vamos a entrar a un terreno pantanoso. O sea, tú tienes una necesidad X o un problema X y tienes todas las ciencias que te pueden ayudar a resolver ese problema o a satisfacer esta necesidad. No solo tienes ciencias, también tienes sentido común, artes y religiones. Y aquí viene la clave. ¿Cuál es el criterio que te permite decir, agarro de esta esto, agarro de esta otra esto, agarro de esta otra y esto? Es la pericia práctica del que está uniendo esos saberes. Entonces, imagínate qué riesgoso sería decir que puede ser ciencia aquello que, como tú bien apuntaste, está al servicio de necesidades muy concretas. Es que eso no puede ser científico. No puede ser científico. Será en algún sentido conocimiento tecnológico, conocimiento técnico, pero conocimiento científico no, porque como bien apuntas, el conocimiento científico es trascendental, es decir, que involucra más que una necesidad concreta de un individuo, sino que involucra problemas objetivos transhistóricos y ahí ya no todo sería ciencia. Entonces, si tú miras la mayor parte del quehacer de la pedagogía, administración educativa o de las ciencias de la educación, administración educativa, diseño curricular, atención a trayectorias académicas, orientación vocacional, te vas a dar cuenta que todos estos tópicos en realidad no son otra cosa más que problemas concretos o necesidades concretas a satisfacer que requieren la pericia práctica de estar involucrando elementos de múltiples categorías. Y por ahí iría. Rojo, tenías un comentario. Sí, muy, muy atento a lo que estás diciendo, Arturo, y coincido en muchas cosas de lo que dijiste. Y quería nada más como decir algo acerca de mi experiencia como docente,
que me parece interesantísimo esto que les voy a compartir. Me he encontrado con alumnos de octavo semestre que no saben interpretar un artículo científico. Entonces, hablando de problemas y necesidades en cuanto a resoluciones prácticas del fin de la educación, a mí me preocupa muchísimo eso de la crisis de la universidad que tanto ha criticado Jesús Maestro. Es decir, si uno quiere pensar, uno tiene que alejarse de la universidad, porque parece ser que desde esas coordenadas uno puede interpretar de mejor manera el mundo. Entonces yo creo que lejos de buscar una pericia práctica, yo creo que tendría que ver con los profesores que se desmarquen de cualquier tipo de ideología a la cual están adheridos, porque eso es lo que impide precisamente una práctica docente más amplia y con mayor capacidad de analizar los fenómenos. Nada más eso quería decir, Arturo. Felicidades. No, gracias, Rojo. Y es que mira, aquí vamos a entrar también a otro terreno pantanoso, y lo decía en la exposición. O sea, es un error suponer que así como la ciencia se dice de una sola manera, también la educación se diga de una sola manera. Y por eso hacía todos estos matices, ¿no? La educación científica, la educación artística, la educación política, se organiza de formas diferentes y también se presenta de formas diferentes. Y aquí me vas a entender perfecto. A mí me parece que el sistema educativo latinoamericano o hispanoamericano, como lo prefieran, ha puesto por encima del contenido científico el conocimiento ideológico, el conocimiento político, es decir, ha puesto por encima la moral que a la ciencia. Entonces, el otro día escuchaba una conferencia que decía equidad en la ciencia. Y yo dije, Madre Santa de Dios. O sea, ahora ya resulta que hasta la ciencia va a ser traducida a claves feministas, indigenistas, animalistas, es que eso no tiene sentido. Entonces, cuando tú antepones ya no formar a un ciudadano, ya no formar a un hombre universal que pueda entenderse con el conocimiento de las ciencias, sino que todo tu sistema educativo está volcado en generar preceptos morales, es que prácticamente estás asesinando al saber científico. Esa es la cuestión. Entonces, a mí me parece que el sistema educativo latinoamericano, a partir de, no sé, de hace unos 15 o 20 años, más o menos, ha apostado tantísimo, tantísimo por la ideología y ha apostado tantísimo por la formación moral. Hoy es más importante que haya equidad a que haya buen nivel de lectura, por ejemplo, en un salón de clases. Hoy es más importante que el cuidado a los derechos humanos que la generación de patentes, por ejemplo. Y tú analizas los planes nacionales de desarrollo y analizas los planes sectoriales, ya ni se diga la educación básica y la educación media. O sea, ahí se antepone la formación ideológica de la persona antes que la formación científica. Y es que esto es perfectamente coordinable con el hecho de que los sistemas educativos en las potencias mundiales, eso sí, no anteponen la ideología, sino que anteponen el saber científico. ¿Por qué crees tú que la UNAM, con todo lo pomposa, y el Politécnico, con todo lo pomposo que pueden ser, y la mejor, no han podido fabricar una vacuna para el COVID? Por eso, la han fabricado las empresas, las empresas privadas, y empresas privadas extranjeras. Entonces, aquí se ve perfectamente, perfectamente qué fines busca los sistemas educativos. Ahora, aquí sí voy a hacer una suerte de crítica amorosa, Rojo, a lo que dices, porque, por ejemplo, desde la sociología del conflicto de Talcott Parsons, por ejemplo, si bien, como tú dices, los sistemas educativos son un vertedero de ideologías, también te vas a encontrar a profesores como Obed, o te vas a encontrar a profesores como yo, que utilizamos este vertedero de ideologías para revertir los procesos de formación. Tanto que el doctor Obed acaba de decir hace unos minutos, quiero que lleguen a séptimo semestre para quitarles de la cabeza todas esas patrañas de las inteligencias múltiples
y de la didáctica. Es que así como está Obed, estoy yo, y ya vemos, el propio Jesús Maestro está en la Universidad de Vigo. Entonces, también la universidad es un espacio en disputa, es un espacio en completa disputa. Que claro que la ideología dominante o la hegemonía es la de aquellos planes sectoriales nacionales que lo que han apostado es por transformar a las universidades en criaderos morales de adolescentes. Ojo, así, criaderos morales de adolescentes. Pero también habemos unas fuerzas minoritarias en la universidad que queremos hacer justo lo opuesto, es decir, que la universidad sí esté produciendo conocimiento de vanguardia, que la universidad también esté trabajando en favor del bienestar de sus ciudadanos. Y aquí Obed no me dejará mentir, son menos los profesores que hacen eso que aquellos que se adecúan al canon moral de la época. Entonces, ¿qué es constructivismo? Ah, todos vamos a hacer constructivismo. ¿Qué es neuroeducación? Neuroeducación, ¿qué es eso? Vamos a hacer neuroeducación, equidad en la ciencia, y vamos a poner ideología y razonamiento moral por razonamiento científico. Por ahí va la cosa. Entonces, también aquí, el hecho de que se hayan quitado, esto es bien interesante, el hecho de que se haya quitado materias como educación comparada, que si tú miras los planes de estudio de la Facultad de Ciencias de la Educación, de las facultades de Pedagogía en México, en los años 60 y 70, tú tenías educación comparada y comparabas al sistema mexicano con el japonés, al japonés con el irlandés. Te quitan esas materias simplemente para que no haya ningún tipo de polizonte que esté viendo que nuestros sistemas educativos no están haciendo lo correcto. Dado que todas las culturas son iguales y dado que todos somos iguales, pues también todos los sistemas educativos son iguales. Sí, pero quiero que vean cuánto factura un sistema educativo como el del MIT, Princeton, Harvard, Stanford, y cuánto factura un sistema educativo como el de Cuba, el de Venezuela o el de México. Y mientras unos están aportando Producto Interno Bruto a sus naciones, otros se están chupando el Producto Interno Bruto. Y no solo se lo están chupando, sino, yo espero que tú también regañes a tus estudiantes, a ver, pero cuando un estudiante falta una clase, ¿cuánto dinero está regalando? Porque si dividieran lo que nos pagan entre el costo a una clase y el estudiante no va porque le duele la muela, porque se quedó dormido, también se están tirando recursos. Entonces, por ahí va el asunto rojo. Ibas a decir algo más. Sí, me refería a los profesores basura que están inmersos en la universidad. Sí, claro. Que son mayoría, yo creo. Yo, con todo el respeto, yo creo que son mayoría. O sea, yo creo que de cada 10 profesores que existen en una universidad, yo creo que dos son profesores que intentan ser vanguardistas, que intentan hacer investigación, que intentan plantear las cosas de forma novedosa, y el resto serán profesores que siguen rutas ideológicas. No sé ahí, Obed, cómo estén las cosas en Guanajuato, si estarías suscribiendo esto o no. Bueno, es que tú eres director de ahí, ¿verdad? Ahora que lo pienso. Soy coordinador de la licenciatura en educación. Claro. Sí, tenemos compañeros muy responsables, muy responsables, la verdad, y también tenemos profesores que a veces han tenido algunas fallas, eso también es cierto. Y nos han hecho saber los alumnos y me lo hacen saber, y necesito hablar también y hablo con ellos, pero sí tenemos profesores muy comprometidos y también lo otro, claro que sí. Sí, muy bien. Pues qué gusto que seas ahí, jefe. Coordinador, no, soy Coordinador. coordinador nada más. Coordinador. No hay ningún ¿cómo se les dice? ¿Guanajuatenses o cómo? Sí, ¿no? Sí, guanajuatense. A ver, quiero escuchar a un guanajuatense. ¿Ningún comentario de algún chico de Guanajuato? Bueno, pues no sé, Obed, si hay algo más que apuntar, si no, de mi parte es todo. Bien, ¿algún joven, alguien más que quiera levantar la mano, escribir en el chat? Yo te quiero agradecer, Arturo, como les dije, esta conferencia. Adelante, Eduardo González, levanta la mano. Buenas tardes, doctor Melo. Yo lo conozco de la Facultad de Psicología. Hola, Felicidades. Muy adecuada y muy grata la charla. Solamente yo quería hacer un comentario en el sentido de que los
profesores o los futuros docentes deberían de adecuarse a los contextos actuales, en el sentido de que no podemos aplicar una educación que ya está obsoleta. No sé, yo estoy en la Facultad de Psicología y me pongo a pensar como en medicina, por ejemplo, antes se aplicaban choques eléctricos y actualmente ya no se aplican choques eléctricos, ¿no? Entonces, a eso me refiero con adecuaciones a la actualidad. Ahorita estamos inmersos en la era digital o tecnológica y no sé, me va a llegar un paciente, por así decirlo, que yo me dedicara al área clínica, que me va a decir que su hijo tiene problemas porque tiene una adicción al teléfono móvil, pero eso no es algo que sucedía hace 10, 15 o 20 años. Me refiero a que hay que hacer adecuaciones tanto para los que están estudiando psicología como para los docentes. Y solamente era eso. Y felicidades nuevamente. Muy bien, Lalo, pero aquí sí quisiera dejar algo súper claro. La claridad de lo que uno debe de hacer en cuestiones educativas es una claridad que siempre nos va a venir a partir de los fines educativos que nos planteemos. O sea, te pongo un ejemplo. China tiene perfectamente claro lo que quiere lograr como país y literalmente lo que China quiere es comerse al mundo desde el punto de vista económico. Y todo su sistema económico, político, educativo está organizado para cumplir ese fin. Eh, Ojo, el sistema educativo norteamericano. Entonces, por ejemplo, la Universidad de Princeton, la Universidad de Stanford, la Universidad de Duke, saben que tienen que meter por año, no sé, 15 exalumnos a la NFL, a la NBA, a la NHL. O sea, en Estados Unidos tienen bien clarito que se está educando para producir dinero en la industria, ¿sí? Y aquí viene la pregunta que nos duele a todos. Es decir, ¿cuál es el fin último que persigue el sistema educativo mexicano? ¿Cuál es el fin último que persigue? Te vas a dar cuenta que, por ejemplo, en Estados Unidos te llegan jugadores a la NBA, pero jugadores que egresaron de Yale. Dices, a ver, ¿cómo? Pues no que Yale es la mejor universidad y no es que es carísima y este es un tipo que salió del Bronx y de repente egresa con un título de Yale. Sí, porque el sistema educativo norteamericano está organizado de tal forma que no importa de dónde vengas, no importa lo que hagas, siempre y cuando tú le factures mucho dinero a la universidad, por ejemplo. Entonces, así están organizados los sistemas educativos. Y esta constante te la vas a encontrar si analizas el sistema educativo de Finlandia y de Japón y de China. Y entonces la pregunta es, ¿cuál es el fin del sistema educativo en México? Esa es la gran pregunta. Y aquí hay un libro que les recomiendo mucho, no les voy a dar la respuesta para que se queden picados. Se llama La Universidad de Examen de Pedro Ferrer. Es un libro viejito, pero clásico, o sea, interesante. Y ahí tienen la respuesta, o sea, ¿cuál es el fin último de los sistemas educativos latinoamericanos? Sí, escuchamos ahí a José Santiago, me parece que había tenido la mano levantada. Sí, antes te iba a comentar algo. Sí, sí, Obed. Yo creo que también es peligroso pensar en lo novedoso como Sí, lo necesario. sí, eso es cierto. Justamente estos nuevos planteamientos de la neuroeducación y toda esta cosa de la gimnasia cerebral son relativamente nuevos, ¿sí? Los estilos de aprendizaje no tanto, ya tienen muchos años. Pero son planteamientos que se están promoviendo y no tienen un sustento en la investigación. De hecho, como decía, la investigación es esta cosa contraria. Hay tantos mitos. O sea, eso del hemisferio derecho, izquierdo, con propiedades cada uno de estos también es otro mito como tal. Entonces, más que ir a las cuestiones novedosas, sí, requiere un análisis profundo, dinámico de las situaciones en las que uno va a enseñar, y eso es justamente hacia donde hay que promover el desarrollo de competencias de los profesores. Porque si no caemos en lo nuevo como algo estructural y decimos, esto es lo nuevo, esto funciona, y no es así tan fácil, ¿no? Sino justamente el acto educativo es muy complejo. El acto educativo es muy complejo para promover el aprendizaje. Y lo que menos debemos hacer es sin caer en cuestiones
yo denomino como estructurales o denomino como prefijadas, incluso hasta recetas, podría decir, ¿no? Esas cuestiones de toma en cuenta los estilos de aprendizaje, hace ejercicios de gimnasia cerebral, y son cosas que ya tendríamos que decirles adiós y empezar a dejarlas, pero existe toda una corriente, todo un grupo, todo Sí, eso es cierto. un núcleo de personas que la sigue promoviendo y no necesariamente a partir de la indagación fuerte respecto de lo que dicen sus enunciados. Eso ha sido siempre, entonces es parte de contra lo que hay que trabajar y a lo que hay que llegar. Ahí es bien interesante lo que dice Sobet porque aquí ya tienes a la academia sincronizada con la lógica de mercado, es decir, hay que producir tantas teorías como se producen cantantes de K-pop, por ejemplo, ¿no? Entonces, y es desechar teorías sin haber comprendido cabalmente las anteriores. Sí, totalmente de acuerdo. Había una mano levantada no sé si era de José Santiago, por ahí, o de Morgado. Rafa Morgado. Ah, Rafa Morgado. A ver, Rafa Morgado. Sí, era nada más para contrastar con el comentario que hizo el compañero anterior, acerca de que el profesor tiene, ¿cómo decirlo?, información obsoleta, ¿no? Esto no es tan verdadero porque pues, el profesor está en constante formación, ¿no? Está en una actualización constante. El detalle está en que pues, la misma información, todo lo que se nos brinda, desde el punto de vista institucional, todo está impuesto. Ya sea por diferentes factores, que sean políticos, sociales, entre otros, ¿no? Puede decir que el docente, pues, o sea, se le puede decir, ¿no? ¿Que no tiene libre albedrío? Sí, sí lo hay. Sí hay libre albedrío de parte del docente. El problema es que el mismo sistema, pues, ya tiene datos que están impuestos y se exigen que estos sean reproducidos, ¿no? Y si alguno de nosotros, alguno de los docentes, intenta proponer algo innovador, algo que sea nuevo, probablemente no funcione porque pues es ir en contra de todo un sistema ya estructurado de ideales, ¿cómo decirlo? De ideales, y vaya. Sí, no, totalmente de acuerdo. Y estoy, o sea, sí, a mí me queda claro que hay muchos profesores que saben la ruta, pero esa ruta es inejercitable por todas las presiones políticas, institucionales, sectoriales. Sí, en eso estoy completamente de acuerdo contigo. Y te pongo un ejemplo, ¿no? Yo aquí en la Universidad Veracruzana trabajo con un grupo de académicos de altísimo nivel que todos coincidimos en estar en contra de la ideología de género. O sea, no, ojo que estar en contra de la ideología de género no significa estar en contra de las mujeres ni estar en contra de sus consignas. Significa estar en contra de una porción de esas demandas que están completamente desfasadas de los quehaceres de la ciencia, de la filosofía. Y todos hemos reconocido que podemos hacer muy poco en la universidad pública. O sea, podemos hacer muy poco. ¿Por qué? Porque como bien dice el compañero, o sea, hay planes ya perfectamente trazados por los que a forciori tienes que pasar. Si quieres estar en la universidad, tienes que pasar por esos planes. Y si no, bueno, ahorita Obed, las reformas que va a haber en el Sistema Nacional de Investigadores, ¿no? O sea, decapitan a un montón de investigadores, ¿no? Es decir, que desaparecen unas áreas, aparecen otras, se reposiciona el valor de un tipo de investigación en contra de otras. Sí. Rodrigo. Pues sí, bueno, antes que nada, buenas tardes a todos. Pues sí, ¿no? O sea, desafortunadamente es como una imposición, pero afortunadamente tenemos al alcance, o sea, el desarrollar las potencialidades de cada uno de los estudiantes. Sin embargo, existe como un bloque en donde no, el mismo docente no se pone como en el lugar de decir, bueno, desarrollar todo el potencial cognoscitivo que se puede en cada estudiante. Poníamos el ejemplo de, por ejemplo, en las preparatorias, que sabemos que ya están casi a punto de entrar a la universidad y no se les imparte, o sea, no se les, de poner un libro en un semestre, ¿por qué no hacen que un estudiante, o sea, lea más? ¿Por qué no hacen que un estudiante
o sea, se incentive más en cuestión de la investigación, del leer, de todo eso, y de crear sus propios métodos, ¿no? Entonces el mismo docente lo que hace es como estancarlo, no solamente porque exista este bloque institucional, político, económico, sino porque también existe personal, o sea, de parte del docente. Entonces eso es lo que falta. Decíamos hace ratito, no sé, había un compañero, no recuerdo cómo se llama, que decía sobre, por ejemplo, los maestros basura, ¿no? Pero maestros basura en el sentido que, por ejemplo, son maestros que realmente no desarrollan el potencial cognitivo de cada uno de los estudiantes. Pero existen docentes que sí, y no se les reconoce como tal, pero sus frutos vienen después, ¿no? O sea, eso es a lo que yo voy. Sí, de acuerdo, Rodrigo, de acuerdo, completamente. Yo no sé si Obed esté de acuerdo con esta afirmación, pero yo siempre he pensado que un chico de unos 15 años, bien educado desde el principio, podría fácilmente pasar un examen universitario, incluso antes, ¿no? O sea, o podría estar ya desarrollando las competencias de un universitario promedio. Y de alguna forma, quien va trazando los ritmos y los tiempos de aprendizaje muchas veces ni siquiera son las propias cualidades del sujeto, sino también son los sistemas político-institucionales en los que se está formando formalmente este sujeto. Entonces sí, totalmente de acuerdo con eso. Pues no sé, Obed, ¿qué más haya que agregar? Pues agradecerte, Arturo Herrera Melo, doctor Herrera Melo, por venirnos a presentar este planteamiento acerca de la filosofía de la ciencia y el quehacer educativo. Dejas algunos puntos establecidos de tu postura como tal, Sí. y creo que eso es bueno que los estudiantes vean que hay posturas bien establecidas por un investigador, por un profesor, para que se arme la discusión. Creo que no hay puntos medios en lo que has dicho. Algunos podrán coincidir o podrán no coincidir, pero es el trabajo de la argumentación y del análisis lo que se tiene que trabajar como tal. Y, y agradecerle a los alumnos que están aquí. Esta fue la primera conferencia que organizamos desde la coordinación de la licenciatura en educación. Así vamos a estar invitando a otros investigadores con otras temáticas. En un momento más te haré llegar tu constancia por esta conferencia magistral que está en firma como tal. Y yo te agradezco, y como ahora es muy difícil los aplausos, pues yo invito a que le den los aplausos en lenguaje de señas, como luego hacemos por aquí, que son así, los aplausos en lenguaje de señas, pues muchas gracias, muchas gracias. muchos aplausos desde acá, estimado Arturo. También hay aplausos aquí con esto, ¿verdad? Entonces... Además, pregunta, ¿Rafa Morgado es profesor de ahí de Guanajuato? No, es que no ubico. No ¿Quién es soy, Rafa? soy su mismo profesor. Tú estás conmigo en crítica, ¿verdad? Sí. Ya, es que sabes que como hay muchas, hay 50 personas conectadas. Me da mucho Sí, gusto eso. la verdad es que fue un gran éxito. Esperamos que los jóvenes sigan así. Son temas polémicos y deben saber que en la academia hay polémica y en la academia hay discusión. Y siempre respetando lo personal y respetando a la persona, pero hay discusión y adelante, ¿no? O sea, aquí se aprende a debatir, a discutir y me parece que hoy fue un muy buen trabajo, un excelente trabajo para ver eso, que la academia tampoco es de ir a complacer oídos, sino de plantear posturas lógicas, posturas coherentes y discutir a partir de lo que se plantea, como tal, sin caer en el agravio personal. Eso creo que se vio hoy, me parece bastante bien. Les hago un último comentario. Si alguien falta de anotarse en el chat junto con su correo, por favor, anótense para que les pueda hacer llegar su constancia por la participación a esta conferencia magistral del doctor Arturo Melo. Entonces, eso te iba a si no tienes preguntar, algunas... Obed,
También, los chicos de la UB van a tener constancia o solo los de Guanajuato. No, sí, sí, ya les pedí a todos su correo para mandarles su constancia por asistir a esta conferencia como tal. Y pues, despedirme. Muchas gracias, desde aquí Obed. yo me despido. No, Te mando muchas un gracias abrazo bien a ti fuerte, por... un abrazo bien fuerte. Espero verte pronto. Esperemos vernos. Claro que sí. Que estén muy bien. Hasta luego, jóvenes. Muchas gracias por asistir. Cuídense mucho. El COVID en Guanajuato está fuerte. Ya tenemos varios compañeritos que se han enfermado y personas conocidas. No sé cómo está ahí en Jalapa, pero cuídense mucho. Viene todavía más difícil, ¿sale? Cualquier cosa o cualquier duda, también ahí les voy a dejar mi correo para que pongan dudas. Bueno, perfecto, gracias. perfecto. Muchas gracias. Hasta luego. Por aquí veo que todavía están poniendo correos, entonces los estoy tomando. No me cierres todavía. Sí, el último ese es mío, por si alguien Sí. quisiera, tuviera dudas o eso, entonces. Sí. Vale. Entonces, por aquí todavía siguen llegando correos y los voy a copiar. Este fue el último, Katia Milicia. ¿Ya todos enviaron sus correos, chicos? Los de la UB, parece ser que ya. Listo. Ya terminé de copiarlos. Listo. Bueno, pues hasta luego, jóvenes. Que estén muy bien. Nos vemos. Hasta luego. Luego. Adiós, amigos. Que estén muy Saludo bien. a los chicos de Guanajuato, aunque no los haya conocido. Nos vemos. Hasta luego.